Capítulo 40. Estoy escribiendo esto mientras duermes a mi lado. Tu respiración lenta, las líneas de tensión suavizadas, y no sé cómo describir lo que siento por ti. No tengo esas palabras. Duele, esta emoción en mi corazón, este dolor inexorable. Sofía Russo, en una carta cifrada y con tiempo codificado para ser enviado a Max Shannon después de su muerte. Sofía estaba acostada en la cama a la mañana siguiente, con los miembros sueltos y su cuerpo saciado por completo. Entonces, este era lo que el placer te hacía sentir, pensó con asombro. Esto era lo que escribían los poetas y los artistas pintaban. Esto era el por qué los humanos daban al otro sonrisas secretas y los cambiantes murmuraban en los oídos de sus compañeras. La puerta del baño se abrió para revelar un recinto de azulejos llenos de vapor, justo cuando Morpheus saltó sobre la cama y caminó alrededor para sentarse contra su abdomen. Ella captó la indirecta, acariciando su sólida forma. «Te duchas con agua demasiado caliente para ti», le dijo al hombre hermoso y musculoso que salía del calor y se dirigía donde había tirado una muda de ropa la noche anterior. Después de haber visto a Ryan entrar en ese majestuoso Queen Anne, ella y Max habían decidido que debían volver a casa, a destrozar el archivo de Ryan. Su policía había llamado al cambiante rubio llamado Dorian para que la llevara a casa, mientras que él se había quedado con Ryan hasta cerca de las 3 de la madrugada, dejándolo solamente cuando su amigo Clay había llegado para tomar el relevo durante unas cuantas horas. Ella le había oído regresar a su casa. Le oyó hablar con el equipo de persecución durante más de media hora. Parece que los padres de Bonner le proporcionaron acceso a un jet privado. Le había dicho a ella, cuando se metió en la cama. El bastardo podría estar en cualquier parte. He alertado a los aeropuertos locales. Los gatos lo saben. Había ido directo a dormir después de eso, pero despertó una hora atrás con energía más que suficiente para hacerla jadear. «Va a servir», dijo ella, mientras una nueva ola de vapor escapaba del cuarto de baño. Un guiño impenitente. «El calor es bueno para ti». La toalla enganchada alrededor de su delgada cintura y el cabello húmedo se veía joven, increíblemente adorable. Un ruido sordo contra su palma cuando Morpheus comenzó a ronronear. Estaba pensando en llamar a la Universidad de Quentin Garrett. Después de no haber descubierto nada incriminatorio en los archivos de Asquith, se estaba quedando en casa ese día para revisar los datos de la CINED que había guardado, con la esperanza de desenterrar algo que pudiera atar a los sí puros directamente a los ataques contra la gente de Nikita. Pero si él tiene alertas establecidas en el lugar, podría volcarlo. «Posterga eso», dijo Max, tirando la toalla en la cama. «Yo podría ser capaz de obtener la información de otra manera». La intimidad de verlo vestirse era una opresión en el pecho. «Vuelve a mí, Max», dijo en voz baja. ¿Cómo podría resistirme? Una mirada solemne, un beso que mantenía una emoción que hacía que le doliera el alma. «Tienes mi corazón como rehén». 10 minutos más tarde y demasiado pronto, Max caminó hacia la puerta, con él a su espalda. «Voy a estar en el teléfono con el equipo de búsqueda durante todo el día, así que déjame un mensaje y te devolveré la llamada». Extendiendo su mano, le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. «La seguridad del edificio tiene la foto de Bonner. Ellos saben que no deben dejarlo llegar a ti bajo ninguna circunstancia. La policía está en alerta, y también Clay pasó la voz entre la red de informantes de Dark River». Un apretón en su cadera. «Si sales, y preferiría que no lo hicieras, no te olvides de llevar a uno de los chicos de seguridad contigo. O mejor aún, llámame. Y si no puedo salir, llamaré a Dark River para organizar una escolta de leopardos para ti». Al recordar la deformada excitación que había leído en Bonner durante la exploración de Wing Hailey, Sofía se abrazó a sí misma, los pequeños vellos erizándose en una primitiva alerta. «Planeo quedarme aquí». Estar al aire libre con la población general se hacía cada vez más insoportable. «Y no voy a entrar en la cine, así que no te preocupes por eso».
Rozó sus labios en la sien de ella. ¿Cómo estás? Una pregunta escabrosa que contenía miles de cosas no dichas. Ella puso su mano sobre su corazón, empapada en el increíble regalo de su presencia. Aún estoy aquí. Pero sus escudos telepáticos eran tan finos que cualquier contacto con una personalidad inestable podría perforarlos. Un beso fuerte. Te llamaré cada hora. Ni siquiera intentes detenerme. Se había ido un instante después. Ella sabía que debía haber protestado, pero, apaciguada por su proteccionismo, alimentó a Morpheus, quien gentilmente le permitió acariciarlo otra vez. Luego tomó una ducha rápida. Después, renovada, se puso un par de pantalones de terciopelo suave. Eran como nada que jamás hubiera usado antes. Los había comprado por impulso unos meses atrás, en una decisión tan poco sí que no había necesitado un médico para decirle que tenía que ir a por reacondicionamiento. Pero no los había usado hasta ahora. El material azul oscuro era aterciopeladamente suave, delicado y un hermoso contraste con su piel. Disfrutando del placer táctil, se puso una camiseta elástica, envolviéndose a sí misma en una sudadera con capucha gris de varias tallas demasiado grandes para ella, completando el atuendo. No hacía frío en su apartamento, pero la sudadera era de Max, llevando solo. Su policía, pensó. Nunca entendería la profundidad de lo que significaba para ella. Lo que le había dado era a la vez una cosa salvaje y terrenal, una alegría incandescente. La única sombra vino del conocimiento de que su tiempo estaba a punto de agotarse, que un día cercano su mente se llenaría de ruido, y ella perdería a Max, perdería el desgarrador poder de la emoción que había hecho de ella completa, cada parte rota de ella aceptada y apreciada. Sus dedos se apretaron. Se obligó a abrirlos. Era inútil enojarse. No tenía sentido quejarse con el destino. Lo hecho estaba. Había revisado todos los manuales, hablado con cada uno de sus colegas. Todo fue en vano. Los escudos telepáticos no podían ser reconstruidos una vez que comenzaban a degradarse desde el centro hacia afuera. Ellos nos usan y luego nos descartan como basura. Le había dicho un compañero J. ¿Por qué aceptó el cargo? Como una niña de 8 años de edad, atada a una cama de hospital, Sofía no había tenido otra opción, pero los otros J sí. Era el único trabajo disponible. Sofía lo había entendido. ¿Es siempre el único trabajo disponible cuando un J intenta encontrar trabajo? Sí. La furia le había hecho girar el intestino. En el pasado, antes del silencio, se había atrevido a preguntar, sabiendo que el J frente a ella habría sido un historiador si se le hubieran dado la opción. ¿Era como esto? No. Los J solamente se usaban en casos de pena capital, o si había un jurado en desacuerdo sobre dónde encajaba el delito en ciertos parámetros. La carga, Sofía se había dado cuenta, habría sido difundida, presionando mucho menos en cada individuo. Los J aún se vuelven locos. Todavía se rompen. Su colega había continuado, pero no más que el resto de nuestra raza. Pero ahora, el Consejo los utilizaba con el fin de consolidar su poder. A la luz de esa brutal verdad, Sofía no estaba segura de querer salvar a Nikita, pero Max era un buen policía. Él creía en la justicia, haciéndola querer creer en ella, también. Su mente tomó ese pensamiento conectado a un rumor enredado en la memoria almacenada de la información que había comenzado a procesar mientras ella sacaba los ingredientes para preparar una bebida de desayuno con el chocolate caliente que Max había comprado para ella. Interesante. Dejando la leche sin abrir sobre la mesa, encontró un pedazo de papel y sentándose en el sofá, comenzó a anotar los hechos pertinentes mientras alisaba los grumos de los datos en bruto. El clic de la puerta al abrirse fue tranquilo, pero rompió su concentración. Pero no era su policía. Sus ojos se fijaron en la llave de seguridad manual en la mano de la mujer, la insignia del centro en la solapa. No. Ella fue a bajar sus escudos en el cine, para enviar un SOS psíquico, pero el compañero masculino de la mujer ya estaba agarrando su brazo.
golpeando un inyector de presión contra la piel vulnerable de su cuello, sus manos desnudas a meros centímetros de distancia. Su concentración se fracturó, y algo se disparó en su sangre que le dejó la mente embotada, lenta. Es útil que esta Jota tenga tales sólidos escudos en la sina, dijo la mujer, apoyando a Sofía debajo de un brazo, mientras su compañero tomaba el otro. ¿Por qué está en la lista de seguimiento de rehabilitación entonces? Sus escudos telepáticos están casi desaparecidos. Si no se rehabilita ahora, hay una posibilidad de que los rompa por su cuenta. Comenzaron a bajar por el pasillo, y la agonía de la fractura es siempre muy perjudicial para el silencio. Sofía trató de resistirse a su agarre, la manera en que la dirigían como una pero su mente estaba envuelta en una espesa niebla. Su cuerpo se negaba a seguir sus órdenes. Ellos la llevaron a la planta del garage, cada uno con la mitad de su peso, y lo único que podía pensar era que Max nunca sabría lo mucho que ella amaba su olor. Max corrió a través de las puertas del HQ de Dark River en Chinatown, justo cuando los cielos se abrieron. Esa es una tormenta, dijo, sacudiéndose las gotas que habían logrado golpear. El pronóstico del clima dice que cesará en algún momento esta noche, dijo Dorian. Entonces, ¿qué pasa? ¿Clay continúa siguiendo a ese interno para ti? No. Tuvo que cambiar rondas con un tipo llamado Emmett, quien había enviado mensajes de texto a Max hacía unos minutos para decirle que Asquith había llegado al trabajo. Es cierto. Dorian chasqueó los dedos. Clay está teniendo una sesión de entrenamiento con algunos de los soldados hoy. Max asintió. He oído que eres bueno con los ordenadores. Lo que había oído era que el centinela rubio era un experto hacker. Los ojos azules brillaban con una inteligencia que muchas personas pasaban por alto, concentrándose en el aspecto que recordaba a un surfista adolescente. ¿Sí? ¿Dónde has oído eso? Max se golpeó el costado de la nariz. Tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías. No trabajo gratis. Dorian se cruzó de brazos y miró significativamente la caja que Max había llevado dentro. Había una mirada muy felina de anticipación en su cara. Gracias por llevar a Sophie a casa anoche. Max entregó los donuts. De todos modos estaba trabajando hasta tarde. Abrió la caja, emitiendo un largo suspiro. ¿Qué necesitas del frente del ordenador? Cualquier cosa que se pueda conseguir de un sí llamado Quentin Garrett durante un determinado periodo de casi 20 años atrás. Sacando un bloc de notas, anotó los detalles de la brecha de 6 meses. Dorian dio un mordisco a un donut de jalea. Buena decisión. Ven conmigo, dijo después de tragar. Los sí a menudo se olvidan del internet. Un montón de cosas se almacenan por todo el lugar. Tomando un pedazo de papel arrancado de su bloc de notas, se lo metió en un bolsillo. Voy a buscarla ahora. Tengo unos minutos libres antes de una reunión. Llámame al móvil si consigues algo. Me dirijo a ver a Nikita. Pero él solo había llegado a la puerta cuando recibió una llamada del jefe del equipo de búsqueda. La doctora ha sido encontrada. Furia y piedad entrelazadas. Teníamos razón sobre el tiempo y la forma de la muerte. Por lo menos no hay tortura. Era, sabía Max, una pequeña misericordia. ¿Fue encontrada cerca del aeropuerto privado donde crees que se subió a un avión? Sí. Los padres se niegan a decirnos dónde podría haber ido el avión. El plan de vuelo presentado dice que se dirigía a Grecia, pero eso es un montón de mierda. Control aéreo no lo tienen sus sistemas, lo que significa que los Bonner estaban jodidamente listos con un avión diseñado para evadir el radar. La ira ardía en las venas de Max. He puesto vigilancia en algunas cuentas en el extranjero que sé que son suyas. Sin una orden judicial y con la ayuda de sus amigos en la rama criminal Computronic de la policía. Pero si ayudaba a coger al carnicero antes de matar de nuevo, Max no iba a preocuparse mucho con la ética. Él no ha accedido a ellas todavía. Su madre probablemente le suministra dinero. Bart está trabajando en una orden de finanzas de ella. ¿Avistamientos? A través de la azotea. Un sonido áspero. Gente saltando en las sombras. Ya sabes cómo es. Lo vamos a conseguir, dijo Max, capaz de oír la frustración de la otra policía. Lo hicimos una vez. Vamos a hacerlo bien. Colgó después de unas cuantas palabras más. Corrió hacia el auto, la lluvia torrencial contra su cuerpo.
ignorando la chaqueta húmeda del traje. Conducía por el barrio chino cuando se dio cuenta de que había olvidado su llave de seguridad, que le permitía acceso completo al edificio Duncan en el apartamento de Sofía. Pensando que sería más rápido recogerla que reeditarla, metió una mano por su cabello húmedo por la lluvia y se volvió a casa. ¿Sofía? Llamó mientras caminaba en su habitación. La llave de seguridad estaba en el aparador, donde había puesto su billetera la noche anterior, pero la habitación se mostraba vacía. Sophie, ¿estás en la ducha? Sin embargo, cuando llamó, la puerta se abrió hacia adentro. Preocupado porque hubiese decidido salir, a pesar de la posible presencia de Bonnet, sacó su móvil y la llamó al suyo. El teléfono sonó en la sala de estar. Cristales de hielo se formaron en su sangre. Cerrando su móvil, comenzó a explorar el piso con los ojos de un policía. El área de preparación de comida estaba limpia, excepto por el envase sin abrir de leche en el mostrador. Se quedó quieto. Sophie era irremediablemente ordenada, pero era posible que hubiera olvidado guardarlo mientras estaba distraída por algo. La sala estaba arreglada, el organizador en la mesa de café y el dormitorio. Cuando regresó a su cabeza cayó de nuevo al organizador. Sofía podría olvidar su teléfono móvil, pero nunca salía sin ese dispositivo computrónico. Las entrañas se apretaban con un miedo tan visceral que no podía permitirse el lujo de sentir si iba a funcionar. Corrió fuera de la habitación directo al centro de seguridad en el centro del edificio. Entrando, usando la anulación manual que Nikita había programado en su llave, él tenía la guardia así retrocediendo en el pasillo del corredor. ¡Alto! ¿Quiénes son esos dos? El guardia amplió la vista. El software de reconocimiento facial ubica a la mujer como un CM, unido a una sucursal local del centro, mientras que el hombre parece ser un experto en seguridad. Max apartó su furiosa preocupación, al centrarse únicamente en la claridad letal de su ira. ¿Por qué se les permitió? Preguntó en un tono de látigo. Joder, le advertí que ella podía ser un objetivo. El guardia ya estaba accediendo al registro de seguridad. De acuerdo con esto, tenían una autorización que pasaba por encima del nuestro. Enséñamela. Le interrumpió él. ¡La autorización! Una orden quebrada cuando el hombre no respondió de inmediato en entendimiento. La pantalla se llenó con un documento nuevo ordenando la eliminación de Sofía Russo, designación J, en la rama de Berkeley, al Centro de Rehabilitación Integral. La rabia ardía como un infierno a través de la piel de Max, pero su mente seguía sumida en hielo. ¿Qué significa eso? Apuntó a lo que parecía ser un escudo o un emblema de algún tipo en la parte inferior de la página, un pequeño cuadrado de color negro superpuesto con una red. El guardia de seguridad estaba extrañamente quieto. Ese es el nuevo emblema del consejero Henry Scott. Max ya estaba marcando una llamada a Nikita mientras ordenaba al guardia que enviara la ubicación del centro a su teléfono. Nikita, Henry Scott está enviando a Sofía a rehabilitación, dijo al instante que Nikita respondió, sabiendo que la interferencia de Henry aseguraba la cooperación de Nikita. Los consejeros, había aprendido, eran tan territoriales como los cambiantes. Ella fue tomada hace una hora. Nikita no hacía preguntas inútiles. ¿Qué rama? Berkeley. Espera. Él estaba en el coche y gritando a la oscura lluvia de la ciudad cuando la voz de ella llegó de nuevo en la línea. Todavía no han llegado al centro. Una pausa. Deberían haberlo llegado, de acuerdo a la línea de tiempo que usted me ha dado. Se obligó a pensar, a concentrarse. La lluvia torrencial no había vuelto desde unos 20 minutos atrás. Nikita tenía razón. Deberían haber llegado al centro para ese momento. Y entonces, de repente, se dio cuenta de que Nikita debía haber sido capaz de contactar con Sophie en la red. Todo se detuvo cuando se obligó a preguntar. ¿Sigue viva?